Ahí arranco y lo digo así. Bien, se está grabando, perfecto. Sí, hoy, como decía Sami, es la última clase de los días miércoles ya, o sea que es la última, porque ya la semana que viene ya es la del examen, ¿no? El lunes. Así que por eso. Lo que para hoy nos quedó pendiente, escuché a Sami que dijo que estuvo chusmeando Pitágoras, puede ser, ¿no? No, la que hizo ayer a la mañana Ah, con Lilian y Walter, creo que era. claro. Bueno, para los días miércoles igual nos quedó pendiente el teorema de Pitágoras. Así Vemos. que lo que me gustaría que hagamos es ver teorema de Pitágoras y hablar de toda la unidad 7, ¿sí? La Ok. unidad 7 que es el sistema métrico legal argentino. Hilda, Sami, no sé si ustedes ya habían chusmeado algo de la unidad 7. ¿Chusmearon algo o no De la chusmearon nada? Sí, chusmeamos. Y, Yo nada. y Ayer me Hilda puse a nada. arreglar Bueno, todo. no importa si hayan chusmeado o no hayan chusmeado, la intención es que hoy podamos abarcar ambas cosas en su totalidad. Entonces, por un lado, lo que nos había quedado pendiente era el teorema de Pitágoras, ¿sí? Sí. Y no nos vamos a meter con la demostración justamente porque no hay tiempo para darnos el lujo de hacerla, pero al Serían menos los lo... conceptos. ¿Cómo? Los conceptos, profe. Lo único que quiero es Bueno, por eso, pero a ver, yo lo que quiero que también se lleven es lo que decíamos antes, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, no está bueno creerse cosas. Lo que vamos a Sí. ver hoy, medio que van a tener que creer, sí, ocurre esta relación. Cuando la escriba me van a decir, ah, no puede ser. ¿De dónde sale esto? Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, que significa que ese ángulo de ahí es 90 grados, y a este lado lo llamo a este lado lo llamo B, y a este lado lo llamo C, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que si ustedes tienen esta figura, se da una relación entre los lados, entre el A, B y C. ¿Qué relación? Bueno, que A al cuadrado más. Y voy a cambiar de lugar la letra B con la C. Así me queda más lindo escrito. A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a C cuadrado. A primera impresión, primera vista, ¿a ustedes se les hubiese ocurrido que existe esa relación? No. No. A nadie, creo. De ver un triángulo se le ocurre que eso ocurre, ¿no? Es rarísimo. Bueno, pero es algo que pasa, ¿sí? Eh, y veámoslo con un ejercicio del trabajo práctico. Ahora agarro uno. Donde se pida usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a ver cómo usarlo. Ahí lo traigo así lo pueden ver. Acá está. Esta era la pregunta 14 del trabajo práctico 2, ¿sí? Y es el ejercicio clásico que nos invita no solo a pensar en el teorema de Pitágoras, sino un poquito más. ¿Por qué digo un poquito más? Ahí díganme si se lee, se llega a leer bien. Sí. ¿Qué nos dice? En un rectángulo, bueno, antes que nada indique la respuesta correcta. Recuerden que para el examen hay una única opción correcta de todas las que van a ver, ¿sí? De todas las opciones que les aparezcan, solo una es la correcta. Y acá nos dicen, en un rectángulo, sus diagonales miden 5 centímetros cada una y su altura vale 3 centímetros. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Y ahí les tiran varias opciones, ya sabemos cuál es la correcta, pero ¿cuál es la conexión con el teorema de Pitágoras? ¿Ah? Medio raro, porque acá, ¿qué nos dicen que hay? Un rectángulo. ¿Nosotros qué necesitábamos para el teorema de Pitágoras? Que haya un Así. triángulo. Un triángulo y no cualquier triángulo. Un triángulo rectángulo. Bueno, pero en un rectángulo, ¿qué ibas a decir, Hilda? Que tenga 90 grados. Claro, que tenga 90 grados el triángulo encima. Bueno, pero en un rectángulo lo que nosotros tenemos es esta figura, ¿no? Algo así. Estamos por la mitad. Ah, lo podemos cortar por la mitad, ¿no? O sea, diagonal, así. ¿Tú?
Claro, bueno, el enunciado nos habla de una diagonal, ¿no? Acá hay una pista. Porque ¿qué pasa si hablamos de la diagonal? ¿Qué nos queda marcado? Por ejemplo, acá, ahí va, dos triángulos, ¿no? Y justo acá tenemos 90 grados. Porque las esquinas de un rectángulo tienen 90 grados, ¿sí? Sí. Entonces sí podemos usar el teorema de Pitágoras. Nos dicen que la diagonal mide 5. Nos dicen que la altura vale 3. Yo elegí esto como la altura. Ustedes bien podrían haber elegido esto de acá como la altura. No hay ningún problema, ¿sí? La altura y la base ustedes la pueden elegir indiferente. Entonces, porque uno puede pensar como que está acostado, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos decía el teorema? Bueno, el teorema nos decía que si a este lado que nos falta conocer su longitud, que es lo que nos dice cuánto mide la base, este lo vamos a llamar a este lado de acá abajo. Nosotros sabíamos por el teorema de Pitágoras la relación que había entre este número de acá, este número de acá, y este número sea quien sea. ¿Y qué nos decía? Bueno, lo miramos arriba. Nos dice que este de acá abajo, elevado al cuadrado, más este de acá elevado al cuadrado, nos da lo mismo que elevar este de acá al cuadrado. Bueno, lo intentamos usar. Nos dicen que el de acá abajo, a al cuadrado, más este de acá al cuadrado. Lo voy a poner sin la unidad, ¿sí? No hace falta que nos maremos con la unidad. Voy a poner solo el número, ¿sí? Nos dicen que elevar este al cuadrado, sumado con este al cuadrado, nos tiene que dar este al cuadrado. ¿Y esto que ven acá, no se parece a algo que nosotros sí estamos trabajando en la unidad 4? Ecuaciones. Una ecuación, ¿no? Hay algo que no conocemos y una igualdad entre dos cosas. Hay Sí. algo que es una incógnita. Este bicho de acá no lo conocemos. Es un número, pero no sabemos quién es, o puede ser varios números. Va a ser uno. Nosotros sabemos que es una longitud, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacíamos para resolver ecuaciones? Primero que nada, quiero saber quién es cada uno de estos, ¿no? Para no seguir escribiendo potencias. 3 elevado a la 2, ¿quién es? 9. 9, porque es 3 por 3, ¿sí? Recuerden que no es 3 por 2, esto era 3 por 3. Lo mismo acá. 5 elevado a la 2 es 5 por 5, 25. 25. Entonces, lo que sabemos es que a elevado a la 2 más 9 es igual a 25. Y ahora yo les pregunto, ¿a qué número si le sumo 9 me da 25? 16. 16. Entonces, lo que marqué en rojo ahí tiene que ser 16, ¿sí? A elevado a la 2 tiene que ser 16. ¿Sí? Nosotros cuando hablábamos de resolver ecuaciones, ¿qué hacíamos? El que sumaba, ¿cómo lo pasábamos para el otro lado? Restando. Y 25 menos 9, ¿cuánto da? 16. 16. ¿Sí? Entonces, eso era lo que hacíamos para resolver ecuaciones, ¿no? Y ahora acá la pregunta se nos transforma en ¿qué número elevado a la 2 me da 16? 8. No, 4. Claro, 8 por 8 es 64, ¿no? 4, 4. si hacemos 4, 4 elevado a la 2, esto es 4 por 4, que nos da 16. Bueno, recuerden que menos 4 también funciona, ¿no? Menos 4 elevado a la 2 es menos 4 por menos 4. Y esto también me da 16. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Con la distancia positiva o con la distancia negativa para hablar del número a? Positivo. Claro, ¿no? Porque no tiene sentido pensar en una distancia negativa. ¿Sí? Entonces, de acá sacamos que a tiene que ser 4. Vieron que no era muy complicado, solo que la relación esta que nos establece el teorema de Pitágoras a uno no se le tiene por qué ocurrir intuitivamente. Es rarísimo, ¿no? A mí la primera vez que me la plantearon no sabía ni por qué,
bueno, si hubiésemos tenido al menos una clase más o algo por el estilo, les da una demostración de por qué es válida esa propiedad. De hecho, en YouTube la tienen, si la quieren ver, eh, la demostración. Es solamente visual, con muy poca cuenta si quieren. Hay bastante letras dando vuelta, pero es bastante más visual que cuenteo la demostración. Así que está Sí. buena por ese lado. De por... Alfa, beta y todas esas cosas, No, ¿no? ni siquiera. A, B y C. ¿Sí será? Ay, veces. Ah, A, B y C. O sea, vamos, si quieren les digo cómo es, no la voy a hacer, pero a partir de un cuadrado, donde lo corto de distintas formas, y calculando áreas, que ya vamos a hablar de qué son las áreas, calculando áreas de esas figuras que yo voy cortando dentro de un mismo cuadrado, podemos deducir esta relación. Es una locura, pero se puede. Parece magia oscura al divino, al principio, pero eh, resulta ser que hay que cortar un cuadrado de formas bastante particulares y sale esta relación. Así sí. que es muy interesante por ese lado, ¿no? Que uno no lo espera y ocurre, pero nada. Más o ¿Usted menos, tiene el video, profe, en su canal? sí, sí, ¿Es muy está... viejo? No, es, bueno, del 2024, segundo periodo, días miércoles. Ok, para buscarlo. Ahí búsquela tranquila, que en la descripción seguro dice acá vimos la demostración del teorema de Pitágoras. O ¿Le si no, aparece que veo por dos su video? ¿cómo? Todos los videos veo por dos porque dura 2 horas, profe. Ah, por dos de velocidad, claro. Sí, Y a veces no recomiendo eso porque si no parece muy denso, ¿no? Tanta información tan rápido, digo. sí. Pero bueno, la idea de tener las 2 horas era para ir un poco más tranquilo también. En realidad porque el Ministerio de Educación planteaba 2 horas, se hacían 2 horas. Hoy se plantea 1 hora y 20, bueno. Hoy me voy a Sí. extender unos 10 minutitos más, pero no les moleste. La intención es No, poder no. cubrir toda la unidad 7. Así que, ¿hubo alguna parte de acá que no se haya entendido lo que hicimos? De el teorema de Pitágoras. Yo entendí. De cómo Hilda, llegamos al valor de A, Hilda. Perdón, no le presté atención. No hay drama. La pregunta fue si lo que hicimos acá más o menos se pudo seguir. Sí, ¿Sí? Bien, listo. Si había alguna duda, listo, la hacían, si ahora que no. Eh, ahora sí, arrancamos con la unidad 7, que es la última. Es el sistema métrico legal argentino. ¿Sí? Eh, y en esta unidad 7, si ustedes ya la estuvieron chusmeando, si no, no importa, habla justamente de todas las unidades que nosotros usamos, ya sea para medir distancias, para medir pesos, para medir tiempo. ¿Sí? Ustedes por ahí no lo saben o sí, pero hay países que usan un mismo sistema métrico, que comparten las unidades, y hay otros países donde se usa otro sistema métrico. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa el sistema, si mal no recuerdo, que le llaman imperial, no un sistema métrico, en el que, por ejemplo, hablan de pulgadas o de pies en vez de metros, ¿no? No sé si alguna vez escucharon hablar de pies, hablar de para distancia. sí, O, lo dice en el primero. Cuando bueno, empezás a leer, lo dice. por eso. Que uno mide los pies y el otro, a ver, ¿cómo es lo que dice? Hay un lío ahí, ¿no? Porque si nosotros tomamos como una unidad base de medida un pie, la gente tiene distinto tamaño de pie. Sí, Entonces ahí hay un problema, ¿no? Bueno, justamente para evitar este problema se estandariza cuánto mide un pie y se usa esa medida, ¿sí? Incluso en el sistema métrico que usan allá. No es que toman la medida del pie de cada uno, no. Toman una medida de pie fija. Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos el metro para hablar de distancia, por ejemplo. Tenemos el kilogramo o el gramo si quieren hablar de peso. Ya conocen esas unidades. O incluso el segundo para hablar del tiempo, ¿no? sí. La unidad más central, si quieren, de la medida de tiempo. Entre comillas, central. Porque están las horas también, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero nosotros nos vamos a concentrar más que nada
en unidades de distancia y quizás peso, ¿sí? Y para ello, lo que vamos a hacer es... eh, denme un momento que les quiero traer una tabla bastante linda que tienen en la página... La tienen en la página... 97. 97 es... Sí, gracias. Ahí la vi. Esa tabla es con la que vamos a trabajar hoy. Ahora la traigo acá, si la ven todas. Ven que acá nos dicen que tenemos la unidad. Esto no tiene por qué salir de la intuición, ¿sí? No es algo que tienen que decir, ah, sí, claro, es así. No. Nosotros establecimos que estas unidades se llamen así, ¿sí? No es que se deduce esto. Nosotros dijimos, bueno, llamamos al metro a una cierta distancia y después ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que se llaman o múltiplos o submúltiplos de ella, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dicen acá en esta primera columna, ¿qué será? Una equivalencia entre qué y qué. Kilómetro, Entre kilómetro y qué. metro. Y metro, ¿no? Metro. Esta no sé si ustedes la conocían, pero es la más comúnmente usada, la de decir, en un kilómetro hay 10 cuadras. ¿Cuánto mide una cuadra? Si es una cuadra cuadrada bien hecha, ¿cuánto debería 100. medir? 100%, ¿no? 100 metros, 100 metros. Bueno, y si tenemos 10 de esas, tenemos 1000 metros, ¿no? Bueno, ahí tienen la equivalencia con lo que llamamos kilómetro, ¿sí? Si tenemos 10 cuadras, tenemos un kilómetro. Bueno, pero en cada cuadra habían 100 metros. Al juntar 1000 metros tenemos un kilómetro. Bueno, pero vamos a ir un poquito más despacio que eso. Fíjense lo que ocurre. Para pasar de el metro al que se llama dam o decámetro, ¿cuántos metros tuve que juntar? 10. 10. Y para pasar al otro lado, para pasar de un decámetro al un hectómetro, ¿cuántos tuve que juntar de acá? 100. Tuve que juntar 100, o sea, 10 veces la anterior. Tuve que juntar 10 veces 10 metros. 10 veces 10 metros me da 100, ¿no? ¿Lo ven eso? 10 veces 10 metros me da 100. Sí. O sea, 10 metros más 10 metros más 10 metros, 10 veces me da 100 metros. Entonces los saltos que hay entre cada unidad son de a 10. ¿Sí? Tengo que juntar 10 de la anterior para conseguir la siguiente. Y de acá para acá también ocurre eso. De las unidades más pequeñas a las más grandes, necesitamos ir juntando de a 10. ¿Sí? O sea, si juntamos 10 milímetros, tenemos un centímetro. No sé si tienen una regla a mano, pero fíjense que si ven las 10 rayitas chiquitas, juntan recién el primer centímetro. Si juntan 10 centímetros, tenemos lo que llamamos... si juntan 10 centímetros, tenemos el decímetro. ¿Sí? Si juntamos 10 decímetros, tenemos un metro. Bueno, esta unidad de acá, la del decímetro, por ahí uno no la conoce, pero existe. No se suele usar, ¿no? El decímetro. Tampoco se suele usar mucho decámetro y hectómetro. Estas tres que señalé, casi no les prestamos atención. Nosotros casi siempre hablamos en kilómetro, metro, centímetro, milímetro. Y encima estas dos son bastante específicas, ¿no? Centímetro y milímetro tendrá que ver con un trabajo más tipo de taller, de costurería o lo que fuera, donde no hay distancias tan grandes como por ejemplo metro, kilómetro, ¿no? Eh, Incluso en costurería o esas cosas también se usan los metros, ¿no? Así que, Sí, eh, profe, me pasó que me di bueno, un mueble con un medidor de ropa y bueno. y me equivoqué. Y bueno, por eso, ¿no? O sea, depende del contexto donde usemos, la escala va a cambiar. Por ejemplo, si yo le dijera la distancia de la Tierra a la galaxia más cercana, ¿me van a hablar en kilómetros? No. Ni siquiera está en esta escala que tenemos acá. En ese caso se habla de años luz. El tiempo que Sí. recorre en un año un rayo de luz. Entonces, eh, dependiendo del contexto en el que estemos, vamos a usar la unidad apropiada. Pero bueno, lo que quería que nos concentremos hoy es en cómo convertir, por ejemplo, una unidad en otra. Por ejemplo, nosotros dijimos que para pasar de un
Si juntábamos 10 metros, esto era equivalente, dijimos, a un decámetro, ¿no? O sea que si yo tengo un decámetro, van a ser 100 metros. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Y si yo tengo 10 metros, esto lo puedo pensar como que estoy sumando un metro, más un metro, más un metro, 10 veces, ¿no? sí. Bueno, y cada uno de esos metros equivale a a 10 de la unidad anterior. O sea, yo lo que tengo es un metro más un metro. Lo tengo esto sumado 10 veces. Ahora lo muevo así se ve en la pantalla bien. Lo que tenemos nosotros es esto de acá, ¿no? En ese punto suspensivo, quise decir, tenemos 10 de estos. Bueno, pero cada metro, ¿a cuántos decímetros equivalía? Cada metro. Cada 10. metro, a 10, ¿no? A 10 del anterior. Recuerden que si estamos yendo para atrás, estamos hablando de 10. Los saltitos eran de a 10. Si yo junto 10 de acá, tengo uno de acá. Si yo junto 10 de acá, tengo uno de acá. Y así. La pregunta que yo hice es, en un metro, ¿cuántos del anterior tenía? ¿Cuántos decímetros? Y tenía que tener 10. Tenía que tener por cada uno de estos metros lo que llamamos 10 decímetros. ¿Sí? Y esto lo tengo 10 veces. Bueno, pero entonces en total, ¿cuántos decímetros tengo? 10. 100 ¿Te convence? centímetros. Bueno, no, frenemos ahí un momento, ya no vamos a ir tan para atrás. Yo quiero observar, pegar tres saltitos, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿Tres o dos? Fuimos de acá No, hasta acá y 20. de acá hasta acá. Son 20. Son 20 nada más. Tenemos 10 veces sumado esto, ¿eh? Ah, Tenemos 10, 20, 30, 40, sí. hasta 10. Sí. O sea, 100, perdón. Bien. 100. Tenemos en total 100 decímetros, ¿sí? Ahora lo acomodo un poco más, así entra bien. Tenemos 100 decímetros. Y ahora quiero que miremos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Para no hacer todo eso, ¿podemos hacer como un 10 elevado al 10? Vamos a abreviarlo, pero no elevando a la. ¿Sí? Ah, Vos podés elevar a la, porque está bien pensar en eso, ¿no? Ya de hecho practicarlo. ya descubriste a lo que vamos. Estamos diciendo, 10 veces el otro, 10 veces el otro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos multiplicando por 10. Sí, Entonces, fíjense, para pasar de decámetro a metro al uno, ¿por cuánto lo multipliqué? Por 10. por 10. Y para pasar de este 10 metros, ¿a qué? La unidad anterior al metro, ¿cuál era? Decímetro. Decímetro. Para pasar de acá al decímetro que lo tenemos acá escondido, ¿qué hicimos? Pasé de tener un 10 a tener un 100. ¿Por quién multipliqué? Por 100. Al 10, ¿por quién lo multipliqué para tener un 100? Por 10. O sea, si tenemos una unidad, en este caso era el decámetro, ¿no? ¿Y a cuál llegamos? Al decímetro. O sea, partimos de acá y llegamos a dónde? Acá. Fuimos de una unidad más grande a una más pequeña. ¿Y qué proceso hicimos? Estuvimos multiplicando por 10. Esa es la clave. ¿Y cuántas veces multiplicamos por 10? Fíjense, acá, 10. una vez acá y otra vez acá, ¿no? Sí. O sea, ¿y cuántos saltitos tuvimos que pasar? Al metro y al decímetro. Pegamos dos saltitos de unidades. Entonces, cuando tenemos que ir de una unidad más grande a una más pequeña, que queremos convertir alguna unidad más grande a una más pequeña, tenemos que multiplicar por 10, justamente porque cada unidad anterior era 10 veces, ¿no? Eh, y lo tenemos que hacer la cantidad de veces de saltitos que peguemos, equivalente a la cantidad de saltitos que peguemos. Si queríamos ir hasta centímetro, que era lo que la compañera Hilda quería hacer, tendríamos que haber multiplicado por 10 una vez más.
¿sí? Por 11. Entonces, ya que estamos, hagámoslo, ya que lo había propuesto. 100 decímetros. ¿A cuánto va a equivaler en centímetros? Tenemos que ir un peldaño más. 1000. A 1000. Perfecto. ¿Se puede apreciar? Es eso lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque estábamos yendo de una unidad más grande a una más pequeña. ¿Y cuántos saltitos pegamos? Uno. Uno. Pegamos solo un salto. Como pegamos solo un salto, significaba que 10 de la anterior eran 1 de la nueva. Bueno, multiplicamos por 10. Esto es lo que nos destraba poder convertir unidades de más grande a más pequeño. ¿Sí? Entonces lo escribimos. Para convertir unidades de más grande. Lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Esto no es muy formal lo que estoy diciendo, pero creo que se pudo seguir la idea. De más grande a más pequeño, de más grande a más pequeña, debemos multiplicar, lo acomodo, por 10, una cantidad de veces equivalente a los saltos. ¿Sí? Y los saltos ya recuerdan a qué me refería, a la flecha roja. Lo voy a marcar acá con rojo. A los saltos. Sí, así se entiende. ¿Sí? Estábamos yendo de decámetro a decímetro. ¿Y cuántos saltos tuvimos? Tuvimos uno, dos saltos. Entonces, para convertir unidades, ustedes deben pensar primero eso. ¿Estamos yendo de una unidad más grande a una más pequeña o al revés? ¿Y cuántos saltos estoy pegando de unidades? ¿Sí? Entonces, la pregunta que les podría yo hacer ahora es al revés, ¿no? Para ir de una unidad más pequeña a una más grande, ¿qué tendremos que hacer? ¿Dividirlo? Bueno, sí. ¿Pero por Porque qué? eso aprendí con la profe de matemáticas. Si es multiplicación, su opuesto es la división. Su inversa, su operación Eso, inversa. inversa. Acordate que el opuesto habla de cambiar un signo, quizás. Si tenemos el número 4, el opuesto es menos 4. Ah, O la de la se suma, llama, su inversa, menos. la inversa es la resta, tal cual. La operación inversa es aquella que deshace lo que hicimos. Si yo Ujú, sumé 4, deberé restar 4. Si yo multipliqué por 4, deberé dividir por 4. ¿Sí? sí. No nos metimos con la definición de inverso, pero sería eso. Ahora, para convertir unidades, ya no de más grande, sino que de más pequeña a más grande, debemos, en vez de multiplicar, dividir. Bueno, pero más allá de adivinar, dividir por 10 una cantidad de veces equivalente a los saltos. Más que adivinarlo, me gustaría que lo tratemos de deducir, ¿no? O sea, si yo les dijera, tengo un decímetro, o vamos a hacerlo con eh, un milímetro. El 1 milímetro quiero que visualicen la regla, ¿sí? ¿Vieron la regla cuando tiene marcado un centímetro? Bueno, Sí, vieron las rayitas que son 10 antes de llegar al centímetro. sí. Bueno, la décima siendo justo la del centímetro. ¿Cuánto nos representa de un centímetro tener un milímetro? Escrito de otra forma, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Si yo tengo un milímetro, uf, cuántas patas le dice a la... Ahí va. Tengo un milímetro. Lo que quiero saber es a cuánto equivale en centímetros esto. ¿Llegará al centímetro? ¿Un milímetro? ¿Llega a ser un centímetro? No, ¿no? No, tenemos de multiplicarlo. ¿Multiplicar? Yo lo que digo es, tenemos un milímetro solo. ¿Cuánto nos representa del centímetro? ¿Cuántos necesitábamos para tener un centímetro?
Necesitábamos 10. 10. Bien. Pero yo solo tengo uno. ¿Les parece si escribo eso, que tengo uno de los 10? ¿Les Sí. parece? No. ¿Y Sí. cómo lo escribíamos nosotros? Con los números que conocíamos. Nosotros conocíamos los números racionales. Para decir uno de 10. Uno de 10. 0, coma, El 0,1 eso. viene de acá. De decir que tengo uno de los 10. ¿Se puede apreciar eso? Yo tengo uno de los 10. Y si hacemos 1 dividido 10, nos da 0,1. Que es lo que ustedes podían ver en la tabla. En la tabla estaba escrito esto. Sí, sí, acá lo dice. Bueno, pero ¿qué operación hay acá escondida, che? Es 1 dividido 10. Es lo que justamente había intuido la compañera. ¿Se puede apreciar? Es eso. 1/10 era lo mismo que decir 1 dividido 10. ¿Y de qué unidad a qué unidad fuimos? Fuimos de una unidad más pequeña a una unidad más grande. ¿Sí? Y acá dividimos por 10 una sola vez, porque era la siguiente unidad. Ahora, si yo les dijera, ¿y qué pasa si quiero saber, no en centímetros, sino, a ver, vamos a decir en 1 milímetro, quiero que sea igual a no sé cuántos, en vez de centímetros, quiero ir a decímetro. ¿Qué tendré que hacer? Dividirlo por 100. Dividirlo por 100 o dividir por 10 dos veces. ¿Sí? Porque tenemos la décima parte de la décima parte. ¿Sí? Acá teníamos una décima parte del centímetro. Bueno, pero ahora al mismo tiempo estamos teniendo la décima parte de esta décima parte. Esto se corresponde con hacer 1 dividido 10. Lo escribo así, ¿eh? A propósito. Dividido 10. Esto es lo mismo que haber escrito 1 dividido 100. Si no me creen, verifíquenlo con la calculadora. ¿Sí? Otra forma de interpretar por qué esto es válido es por lo siguiente. Nosotros tenemos 1 dividido 10 lo podíamos escribir como 1/10, ¿no? Esto era 1 dividido 10. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, pero si yo divido en 10 cachitos más a este que tengo, ¿sí? Si yo lo divido en 10 cachitos más a este que tengo, ¿qué va a pasar? Lo divido entre 10. Me va a quedar 1 ya no de 10, sino de 100. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Si yo a esta décima parte la parto o la reparto en 10 cachitos más, en cantidades iguales, ¿cuánto le va a corresponder a cada uno del total? Y ya no va a ser uno de 10, sino que va a ser uno de 100, porque ahora nuestra tarta entera está dividida en 100 cachitos iguales. Si quieren pensarlo de esa forma, ¿no? Eh, Uno podía tener una tarta, si quieren hago el dibujo, donde la divido en 10 partes, a ver si me sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos. ¿Y qué pasa nosotros? Nosotros teníamos este de acá, ¿no? Uno de ellos. Teníamos uno de 10. Teníamos ese cachito. Ahora lo que yo les digo es, dividámoslo entre 10 más. ¿Y qué harían ustedes con el cuchillo? Bueno, lo cortan a ese que está marcado en rojo en 10 partecitas más. Y a cada persona le dan una de esas partecitas. Y entonces esa fetita más pequeña va a ser, supónganse, lo voy a hacer con verde. Una fetita que sería una décima parte sería, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Está bien que no parece una décima parte, pero la hice muy gruesa, quiero que se note. Nosotros lo cortamos en 10 cachitos más. Van a haber 10 cachitos verdes ahí adentro. Bueno, pero del total de la tarta, ¿cuánto representa este cachito verde? 1/100. ¿Sí? Porque ahora tenemos que hacer esto mismo en todas las fetas de la tarta. ¿Cuánto me representa del total? ¿Sí? Esto de acá. Lo pueden verificar con la calculadora. Que hacer 1 dividido 10
después dividido 10 es lo mismo que hacer 1 dividido 100. ¿Sí? Lo pueden pensar de la forma visual esta de acá, como quieran. Lo pueden pensar pura y exclusivamente analíticamente, que creo que eso por ahí les va a convencer más. Si uno tiene 1 sobre 10, que era lo que teníamos hasta acá, y ahora lo Sí. quiero dividir por 10, 0, 1. este sería 0,1 y al 0,1 hay que dividirlo por 10. Pero dividir por 10 era lo mismo que hacer qué cuenta, que multiplicar por 1 sobre 10, ¿recuerdan? Bueno, pero 1 por 1 ¿cuánto me da? 1. 10 por 10 ¿cuánto me da? 100. Entonces llegamos a la misma conclusión. Lo miren como lo miren. Lo miren con la tarta, que es un poco por ahí más confuso por ser tantas partes. Sí. Lo miren analíticamente, que creo que es la que más les va a gustar. O simplemente quedándose con la idea de, si estamos pasando de una unidad más pequeña a una más grande, dividimos por 10. Listo, profe, basta, no nos maree más. Era lo que intuía al principio la compañera, sí, listo, no me maree más, profe, por favor. Eh, la idea no es marear con todo esto, la idea es que vean que tiene un sentido, no es magia divina. Y yo creo que este camino de acá quizás les convenció un poco más. Decir, tengo Sí. un décimo, y si ahora lo divido por 10, ¿cuánto me da? Bueno, dividir por 10 era lo mismo que multiplicar por 1 sobre 10. Esto lo habíamos trabajado en la unidad 3. Sí. Bueno, y esta multiplicación sí la sabemos hacer. Esto es 1 por 1, me queda un 1. 10 por 10 me queda un 100. Listo. 1 sobre 100. Bueno, y 1 sobre 100 nos da, bueno, dijeron 1. 0,01, ¿no? El Sí. dividir por 10 dos veces. 0,01. Y bueno, con esto ustedes ya pueden encarar cualquier conversión, ya sea de más chica a más grande, o de más grande a más chica. Recuerden eso. Si les piden convertir alguna unidad en cualquier otra, primero miren la tabla. Identifiquen de dónde quieren ir y a dónde quieren llegar. Identifican la cantidad de saltos. ¿Sí? Y con eso ya saben qué hacer. ¿Quieren ir de una más grande a una más pequeña? Ah, bueno, de más grande a más pequeña tengo que multiplicar. Listo. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un ejemplo más? Sí, profe, si no es mucho pedir. Sí, obvio. Vámonos. Por ejemplo, si yo les dijera 50 hectómetros, ¿a cuánto equivale en centímetros? ¿Sí? Entonces lo primero que uno hace, ¿qué es? Ir a la tabla, se fija. Voy a traer la tabla, la pongo acá abajo, así lo podemos ver bien. Tenemos la tabla ahí. 50 hectómetros, lo queremos convertir a centímetros. ¿Estamos yendo de más chico a más grande o de más grande a más chico? De más grande a más chico. De más grande a más chico. Bueno, O sea, estábamos acá y queremos ir a centímetro que está acá. Ah, bueno, es de más grande a más chico. ¿Sí? De izquierda a derecha es eso. De derecha a izquierda sería de más chico a más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Había que multiplicar. Eso no lo memoricen, ténganlo escrito. ¿Sí? Si lo quieren memorizar, bueno, pero no hace falta. De más grande a más pequeña hay que multiplicar por 10 una cantidad de veces equivalente a los saltos. Ahora hay que identificar cuántos saltos pegamos. Tuve que pasar por acá, tuve que pasar por acá, tuve que pasar por acá. 4, ¿no? 1, 2, sí. 3, 4. Entonces multiplico por 10 ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces. Entonces ahora ya sabemos cuánto es esto. Tenemos que al 50, al número 50, lo tenemos que multiplicar por 10 4 veces. O por 10 elevado a la 4. ¿Sí? Como a la compañera le gusta apropiarse de la escritura de elevar a la, está perfecto que lo haga así. Yo lo voy a poner por 10 por 10. Para recordar que es la cantidad de saltos, ¿no? Estamos en época de crisis, hay que ahorrar hojas. Hay que ahorrar hoja, claro, tal cual.
Y es añadirle 4 ceros. Si lo quieren más amigable, añadirle 4 ceros. Verifíquenlo con la calculadora, pero tiene que ser así. O sea que son 500.000 centímetros, ¿no? Una Sí. locura. Pero bueno. Ahora, esto es con unidades de distancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes visitaban inmobiliarias? ¿Alguna vez pasaron por el frente de alguna y chusmearon el precio de alguna propiedad? Sí. O quizás alguien les habló de ellas. ¿Y qué es lo que determina el precio de una propiedad? ¿Dónde está ubicado? El metro cuadrado. ¿Estás de acuerdo, Hilda? Sí, metro cuadrado. Metro cuadrado más que cualquier otra cosa casi, ¿no? El dónde está ubicado sí es muy importante, porque no es lo mismo un departamento en Puerto Madero que un departamento en el medio de la Pampa, ¿no? Entonces, ejemplos. Eh, Son muy importantes ambas cosas, pero una vez que estamos eligiendo en una zona en particular, ¿qué es lo que lo haría más cara? Y la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué es el metro cuadrado? ¿Es una unidad de qué? Porque acá nosotros estuvimos hablando de metro, kilómetro, no estamos hablando de metro cuadrado. Bueno, es una unidad de área de superficie, se llaman así. Uno cuando tiene una superficie puede pensar en... yo acá tengo una carta, ¿sí? Esto sería una superficie rectangular, ¿sí? ¿La pueden ver? Sí. Esto sería una superficie rectangular. ¿Y qué tiene? Tiene un largo y un alto. Bueno, nosotros llamamos el área de esta superficie a multiplicar la base por la altura. Ya vamos a ir bien en detalle con eso, pero de hacer la longitud de acá por la longitud de acá, en el caso de que no fuera un rectángulo, fuera un cuadrado, por ejemplo, como esta notita que tengo acá, ¿sí? Esta que es cuadrada, sería este por este. Imagínense que mida, pensemos en algo que sea un poco más grande, de 1 metro. Vamos a tener 1 metro. Voy a ir a otro pizarrón, si distinguimos las cosas bien. Tenemos 1 metro por 1 metro. Si mide 1 metro de largo por 1 metro de alto, esta hoja imaginaria que estoy haciendo, este cuadrado, esto nos va a dar lo que llamamos el metro cuadrado. ¿Sí? Estamos hablando Sí. de un cuadradito que tiene 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Uno de largo, uno de alto. Bueno, curioso. Pero pregunta, nosotros sabíamos a cuánto equivalía el metro en decímetro, ¿no? ¿Cuánto equivalía? Mira un poco la tabla anterior. ¿El metro en decímetro cuánto equivale? 10. 10. Es 10 del anterior, muy bien. Entonces, cada uno de estos son 10 decímetros. Y pregunta, ¿cuánto me da 10 decímetros por 10 decímetros? 10. Estoy en duda. No sé si es 20 o 100. ¿Por qué lo querés sumar? Si acá hay un por. Ah, entonces 100. Claro, ojo que es un por, ¿eh? Para decir 1 por 1 me da 1, metro por metro, tiene sentido que escribirlo como metro elevado a la 2. Aparece Sí. 2 veces la letra M. Y como bien decían, esto es 10 por 10, que es 100. Pero ahora decímetro está ¿cuántas veces? ¿Una? ¿Dos veces? Dos. Decímetro cuadrado. O sea que fíjense, si ahora tenemos la nueva tabla, que tiene las unidades de área de superficie, que está un poco más abajo, está en la página 102. Lo que ustedes van a notar es que los saltos acá, los saltos ahora van a ser de a 100. Por esto mismo, fíjense, lo que nosotros dijimos fue que para pasar de el metro cuadrado al decímetro cuadrado, para pasar a una unidad anterior, porque fíjense, están pegadas, el metro cuadrado al lado, ¿quién tiene? Tiene el decímetro cuadrado. Para pasar a la unidad anterior, tuve que pegar un salto de 100. ¿Sí? Entonces, los saltos ahora no son de 10, son de a 100. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Todo el procedimiento que hicimos antes se mantiene igual. Para ir a una unidad más grande, una más chica, ¿qué hacemos?
multiplicamos. Para ir a una unidad más pequeña a una más grande, al revés, dividimos. Pero, ahora, ¿por cuánto? Por 100. Por 100. Si hablamos de unidades de área de superficie, vamos a estar hablando de saltos de a 100. ¿Sí? Entonces, algo que me gustaría mostrarles también es lo que les dije de las áreas. Y la que nosotros vamos a tener presente siempre es el área, lo que llamamos área de un rectángulo. Y esto lo vamos a calcular como la base por la altura. Esto es algo que nosotros definimos, no tiene que tener una intuición ustedes de por qué llamamos esto así. Yo se los tiro como una definición, ¿sí? Llamamos área de un rectángulo a esta cuenta, que nos relaciona la base con la altura, ¿sí? ¿Y de qué forma? Bueno, las multiplica. Y ahora pregunta, ¿cuánto será entonces el área de un cuadrado? Que es el que usé para mi ejemplo del metro. En un cuadrado, la base y la altura coinciden, ¿no? Sí. Entonces llamémoslo lado. Lado por lado, ¿sí? Y por último, estos son en los que nos vamos a concentrar en Adultos 2000, estaría el área de un triángulo. ¿Este se atreven a decir cuánto es? Un poquito más complicado. No tanto El más. De un triángulo. La ¿Recuerdan, base Peter? por la altura. La base por la altura. ¿Tendrá algo que ver con un rectángulo? ¿Qué hicimos con Pitágoras? Al rectángulo que le habíamos hecho. La Lo cortamos. diagonal. Ah, lo cortamos al medio. O sea que, La si el diagonal. área de un rectángulo nos dice todo esto que está pintado en rojo, si lo partimos al medio, tendremos el área de ¿qué? ¿De un qué? Triángulo. De un triángulo. Es eso, ¿sí? Entonces, es la misma fórmula, pero hay que partirlo al medio. Es esto mismo, solo que dividido por 2. ¿Sí? La base por la altura, todo eso lo dividimos por 2. ¿Sí? Estas tres áreas de superficies son con las que van a trabajar acá en Adulto 2000. Obviamente hay áreas de más figuras raras, ¿no? Probablemente en el examen o en el trabajo práctico se hayan cruzado con el cálculo de algún área y de figuras bastante extravagantes, ¿no? Sí. Eh, bueno, o de formas bastante raras. Pero esto es lo que básicamente hace cualquier agrimensor diariamente. Calcular áreas de... El agrimensor es esta persona que les dice, en base a los metros cuadrados de su casa, les pasa un valor de cuánto valdría en base al terreno, ¿no? Bueno, para eso tiene que agarrar los planos de la casa, en caso de que no hayan planos, se toma mediciones, y bueno, en base a todo eso, les dice, su propiedad tiene este valor. Bueno, em, hay mucho de cálculo de área acá dando vuelta, ¿no? Necesita saber los famosos metros cuadrados. Entonces, si yo les dijera que tengo una propiedad que tiene esta pinta, vamos a hacer así y que sea así. Y yo les digo que de acá hasta acá mide, a ver cuánto sería, vamos a decir 20 metros. Vamos a decir que acá mide 30. Una, 50. una gran propiedad tenés ahí. 5 metros. Y acá vamos a decir que tenemos. Ya, Vamos a ya estoy decir. pensando en mi casa, profe, por eso 30 metros Bueno, podríamos pensar en sus casas si de quieren. frente. Pero tiene esta forma, que tiene así. No tan exagerado, pero sí. Ah, bueno, podríamos entonces. ¿Querés darme las dimensiones? Tiene 30 por... 30 de acá en el más largo. ¿Y acá cuánto Sí. tiene? No, 30 de frente y 400 de atrás. Ah, o sea, el 30 va acá. Sí, ¿Y atrás dónde sería? ¿Acá? sí, ahí. ¿400 ahí? Pero, sí, 400. ¿400 metros?
¿Sí? Ah, bueno. ¿Y acá? Ahí es menos. Ahí, Claro, un ahí poquito cuánto menos, pero era. no sabremos cuánto será. Y saquémosle 10 metros. Sí. Por las Pongámosle dudas. 3,90. Pero es una propiedad muy grande. Sí. Por eso quiero ir. No quiero aguantar más el calor, profe. Bueno, entonces, tenemos estas dimensiones, ¿no? ¿Cómo haría uno para calcular los metros cuadrados? El área de esta superficie. Nosotros lo que queremos es todo esto que está pintado en celeste. Eso es a lo que llamamos el área de la superficie. Y se hace mediante alguna cuenta, parecida quizás a lo que teníamos arriba, ¿no? El tema es que acá no tenemos ni un cuadrado, ni un rectángulo, ni un triángulo, ¿no? Esta es como un... ¿Tenemos que sumarla? Podríamos. Acá lo que tenemos en principio es como un zapato raro, ¿no? Sí. Bueno, pero acá no hay ni un triángulo, ni un rectángulo, ni un bla bla bla. ¿O sí lo hay? ¿Están escondidos? Sí. Puede ser. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde ven un cuadrado, o un rectángulo, o un triángulo? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde termina 340? Donde termina el 3,90. Eso. Un Bueno, poco si más quieren, si quieren lo hacemos ahí. con 40. Hagámoslo con 40. 3,40. Ah, yo porque Así- vi mal, profe. no, así, Veo, así no tiene tengo más. anteojos. Así tiene un poco más de sentido la gran diferencia. Acá quiere partir la compañera, ¿no? ¿Y cómo Sí, lo parto? ¿Lo parto en diagonal o lo parto vertical? vertical. ¿Vertical? Primero vertical y después diagonal. ¿Es necesario diagonal ahora también? Acá tenemos una figura linda, che. Podrías también partir en diagonal si querés, pero ¿es necesario? Porque acá tenemos un rectángulo también. Mm, En todo esto rojo que voy a pintar, acá no ven un rectángulo. Es un poco más amigable calcular el área de un rectángulo, ¿no? sí. Y tenemos la del triangulito que está acá. Entonces, para calcular el área total, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular esta primero, o bueno, alguna de las dos primero, pero yo podría elegir esta primero y después esta. Y después lo sumo. Si sumo ambas áreas, voy a tener el área total. ¿Sí? Ah, y queremos saber, ay, profe, ¿por qué nos complicás? ¿Complicar por qué? Y hacemos todo de uno. Hacemos todo de uno, ¿no? Bueno, pero mi única pregunta es qué pasa si tenía las unidades distintas. Ah, sí, es verdad, es verdad. ¿No? Si yo tenía... la idea creo que estamos de acuerdo, ¿no? En cómo hacer. Si ya tenemos todo en metros, podemos hacer Sí. metro por metro y no va a pasar nada. Metro cuadrado, genial. Pero ¿qué pasaba si alguna de estas unidades no estaba en metro? Estaba, por ejemplo, en vez de 340 metros, teníamos 3400 decímetros. ¿Qué pasaba si a mí me daban las medidas así? ¿Y qué pasaba si acá me daban, en vez de 3 metros, 30 metros, me daban 3 decámetros? ¿Cómo hacía ahora la cuenta? ¿Puedo hacer el decímetro por decámetro o por metro? ¿Puedo siquiera averiguar cuánto vale este lado de acá? No. Primero tenemos que convertirlo, Claro, siempre. primero hay que convertir y después transformar, perdón, primero convertir en las unidades que nos interesen y después recién calcular áreas o fijarse qué hacer. Eh, entonces, ¿les parece si hacemos eso? ¿Cómo convertimos 3 decámetro a metro? Dividimos, ¿Dividimos? Estamos en decámetro. Fíjense, multiplicamos. decámetro es más grande que metro. Estamos yendo de más grande a más chico, ¿no? Hay Multiplicación. que multiplicar por cuánto, por 10, ¿no? Por Porque estamos 10. hablando de unidad de distancia, ojo. Estamos pasando 3 decámetros, no 3 decámetro cuadrado. Énfasis en eso. Estamos pasando 3 decámetros a metro. Entonces escribo 3 dam es igual a signo de pregunta en metro. Entonces miro la tabla anterior. Estamos en unidades de distancia. Estoy en 3 dam. Estoy acá y quiero ir a metro. ¿Cuántos saltitos pegué? 10. Bueno, un salto solo de 10. ¿Sí? Bueno, un salto solo de 10. Entonces tengo que multiplicar por 10. ¿Y 3 por 10 cuánto me da? 330. 30. Que era justo lo que tenías originalmente. Yo lo transformé rápido para que vean cómo sería.
Sigo manteniendo las dimensiones de tu casa, pero escritas en otras unidades. Sí. 3.400 decímetros. ¿A cuánto equivalen metros? Estamos yendo de decímetro a metro. Vengo a la tabla. De decímetro a metro. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy yendo de decímetro acá a metro acá. Estoy yendo Por de 100. Tenemos que dividir. ahí justo al revés. Estamos yendo de una más chiquita a una más grande. Ah, De más chiquita a más grande dividíamos. No lo memoricen, ténganlo escrito. ¿Sí? Sepan eso, el procedimiento. Ah, tengo que ir de más grande a más chico, listo. Es este procedimiento. Tengo que ir de más chico a más grande, es este otro. No lo memoricen. Si de tanto usarlo, después les va a quedar, pero no es necesario memorizarlo, sí el procedimiento. ¿Sí? De cómo enfrentar el convertir una unidad. Entonces, teníamos que dividir por 10. ¿Y cuántos saltos pegué? Pegué solo uno. 3.400 dividido 10, ¿cuánto nos da? 340. Háganlo tranquilas con la calculadora. Si recuerdan alguna regla memotécnica, la usan, si no, no. Pero nos da 340. Claro. ¿Sí? La idea es que se lleven de acá el procedimiento, que estaba todo bien. Después lo practican tranquilas. Si les surge duda de acá al día del examen, me pueden escribir por la plataforma, yo les respondo, ¿sí? Les invito a que me escriban. ¿Sí? quiero Aprovechen. ver más videos, profe. Si quiere Creo que con ver. esta clase no es suficiente. No, claro. Y aparte en los otros videos de periodos pasados, yo les muestro otras técnicas de convertir unidades que son más amigables y requieren Ok. incluso ninguna cuenta. Están buenas, pero Sí, son largas para explicar, entonces eh, están en los videos. sí, sí. En estas clases que son más cortas lo tengo que condensar mucho más. Pero tampoco No, es... hay que ir a los videos porque no es suficiente esto. No es suficiente, pero más o menos nos muestra el camino. ¿Sí? Nos muestra el camino a seguir. Hasta acá estábamos más o menos de acuerdo en qué habría que hacer. Como tenemos todas Sí, unidades distintas, bueno, hay que convertir. Eso es lo más importante que quiero que se lleven. Más que, más que cómo convertir la unidad, que ustedes aprecien que acá hay tres unidades distintas. No podemos simplemente usar la fórmula del área. sí. ¿No? Necesitamos que tenga la misma unidad. Porque nosotros no hablamos de unidades de superficie en metro por decámetro, ¿no? Nosotros hablábamos en la inmobiliaria de metro cuadrado. Sí. Bueno, entonces, lo más importante en realidad es reconocer eso. Después vemos cómo se transforma una unidad en otra, ¿sí? Bueno, era o multiplicar por 10 o dividir por 10, dependiendo de a dónde queremos ir. Si de más chico a más grande o al revés. Sí. Ahora, una vez que tenemos estos 340 acá arriba, tenemos estos 30 metros acá, ahora sí podemos hacer el cálculo del área. ¿Y cuánto les va a dar? El área de el 1. ¿Cuánto es? Esta figura, qué tipo de figura es? El primero. El primero, ¿es un cuadrado o es un rectángulo? Rectángulo. Un rectángulo. 370. Ah, bueno. ¿370? ¿Qué Ah, cuenta hiciste para 370? 30 más 3, 40. ¿Pero había que sumar o había que multiplicar? Vamos a la Multiplicar. fórmula. Tenemos el área del rectángulo, acá. Era la base por la altura. Por altura. Recuerden, no tiene que salir de la intuición. Estamos hablando de multiplicar. Cuando Sí, les pidan el área, es multiplicar. La compañera cuando quiso sumar, a esa suma de todas las longitudes de los lados, para ver cuánto miden la longitud de todos los lados, eso se llama perímetro. ¿Sí? Es una cuenta que se hace, por ejemplo, para saber cuántos metros tendré que comprar de alambre para hacer una alambrada alrededor de mi casa. profe, sería cuando piden el área es multiplicación. Suelen ser multiplicaciones que son estos de acá. Suelen
Sí. Poné sí, son. Más que suelen poner son multiplicaciones Ah, y ahí usamos esas tres. Nosotros sabemos que hay una relación entre multiplicar y sumar. No quiero que piensen que no. Nosotros cuando decimos 10 veces 2 podemos sumar 10 veces el número 2 o podemos sumar 2 veces el número 10. Hay una relación. Ahora, si vos querías invocar la suma, lo que tenías que hacer en realidad era sumar 30 veces el número 340 o 340 veces el número 30. no es mucho. Es Por mucho. eso está Por la eso, está la multiplicación. multiplicación. Es mucho más amigable. Entonces, ¿cuánto da 30 por 340? ¿Alguna lo hizo? 10.200. Bueno, 10.200. 30 metros por 340 metros nos da 10.200. ¿Y ahora qué? Metro cuadrado, ¿no? Porque tenemos metro por metro. ¿Sí? Sí. Bueno, pero eso no es el total, ¿no? Porque nos faltó el cachito de acá atrás que tiene la compañera en el fondo de la casa. ¿Sí? Sí, Va, profe. nunca lo dijimos, ¿no? Pero el frente es este lado de acá, ¿no? El día que me reciba están todos invitados. Bueno. Este de acá era el frente, ¿no? Sí, Mirá que se va a sumar un montón de gente. Lo dijiste en YouTube, va a venir, andás a ver quién. están invitados. Vivan donde vivan, estén donde estén, si pueden llegar. Bien. Eh, es lo mejor porque cuando uno va, viste que matan vaca, chancho, uno no se hace problema por eso, profe. Oh, bueno. Claro. Hay que ver si tienen problema con eso, ¿no? Yo justo soy vegetariano. Pero En serio, justito, profe, justito lo mi dijo, ¿eh? mi abuela no lo va a permitir eso. Mi abuela no me permite. Tu abuela no. Claro. Bien. Bueno. eh, y el área 2, ¿cómo la hacemos, che? Un poco más complicadito, ¿no? Sí, ¿Por qué? Es un triángulo. Para el Pero área ahí del podemos, triángulo, ¿cómo? ¿Cómo, Hilda? ahí no se usa la de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. No lo compliquemos tanto. Es un poco más fácil que Pitágoras. Sabemos que necesitamos el área, ¿no? Necesitamos calcular el área. Para el área, ahí lo tienen, ¿no? ¿Qué dice? Es base por altura dividido 2. Bueno, ¿tenemos la base y la altura del sí, en la que triangulito hicimos ese? ahora. Del triángulo 2. ¿Tenemos la base y la altura del triángulo 2? Tenemos la altura. ¿Lo podés ver, Sami? Tenemos la altura del triángulo. Sí, Se corresponde con estos 3 decámetros, o bueno, 30 sí, metros. Pero lo que nos falta, ¿qué es? Es este cachito de acá. Nada más. No sabemos la base. Pero podemos averiguarlo, sí. ¿Cómo sí. harían? ¿Cómo harían para saber ese lado de ahí que nos falta? Les restamos Divino. los 340 a los 400. Sami, ¿escuchaste a Hilda lo que dijo? Dijo 400. Dijo a los 400 le restamos los 340. Como pregunta, no estaba segura. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo, pero todavía no llego a la conclusión. ¿Por qué estás de acuerdo? Porque ese lado mide 400 y del lado de arriba donde sacamos la base del rectángulo medía 340. Mm. Mm, O sea, la compañera dice, este lado de acá, todo, mide 400. Bueno, pero nosotros sabemos que hasta acá, ¿cuánto tenemos? 340. 340. 340. 340 metros, ¿sí? Bueno, entonces si hacemos la diferencia entre estos dos, ¿qué nos va a quedar? Y nos va a quedar este lado de acá. La diferencia Mm, sería restarle al largo este cachito de acá. Y si le sacamos todo eso, ¿qué nos va a sobrar? Este cachito. ¿Sí? sí, ¿Ahora sí te convence? sí, profe, me Bien. convence ahora. Bueno, entonces este lado de acá, ¿de dónde lo obtenemos? De hacer la cuenta. 400 metros menos, upa, 340 metros.
¿Y esto cuánto nos da? 400 menos 340. A ver. 60. Fíjate, Sami, que coincida. 60. 60 metros, muy bien. Y ahora sabemos entonces cuál es la base. Entonces hay que hacer 60 por 30, que era la altura, este lado de acá, que coincide con la medida que teníamos de acá. Y a eso todo hay que dividirlo por 2. Lo escribo. Sí. Tenemos, diga, 30 por 60, 1800. bien, y dividido por 2. 90. No, 900. 900. Ahí va, 900 metros cuadrados. Bueno, entonces tenemos que sumar estas dos, ¿no? Porque teníamos por un lado el del rectángulo y por otro lado el del triángulo. Entonces tenemos que hacer 10.200 metros cuadrados más 900 metros cuadrados. ¿Y esto cuánto es? 9000. 19.000. Eh, 19.000. No, voy a la vieja y confiable calculadora. 1100 Ahí va. metros Sí, cuadrados. usen la calculadora, no se maten para hacer esta cuenta a mano, porque son números grandes, feos, a nadie le gustan. Lo que pasa es como que siempre queremos hacerlo todo intuitivo. Claro, pero cuesta a veces. Perdón por el grito de hace rato, es que No mi pasa hija se iba nada, y yo la miraba. no Volvía pasa y yo nada, la miraba. Hija, tú dices que me miras. no pasa nada. 11.100. 11.100 u 11.000 clavado. 11.100 me da a mí, 11.100. metros cuadrados. Claro, porque 9 y 2 me da 11. Bien. Entonces, yo lo escribí, no estaba seguro, me lo confirman, perfecto. Ahí va. Entonces sabemos que el área total de tu propiedad son 11.100 metros cuadrados. Es un montón. Pero bueno, ahora sabrían cómo calcular cualquier tipo de área, ¿no? Eh, sea la forma que sea, si lo podemos partir en cachitos que sepamos calcular, lo vamos a poder hacer, ¿no? Sí. Esa es la clave detrás de todo esto. Y si encima nos dan unidades distintas, bueno, llevamos todo a metro o todo a una unidad que sea más amigable y comparamos. Perdón, y hacemos el cálculo. A ustedes en el examen les pueden pedir que comparen dos áreas y decidan cuál es más grande. Por ejemplo, habían varios ejercicios, creo, del TP que les Sí, pedían eso. sí había. Y Sí, bueno, sí, sí. tenían que hacer esto. ¿Sí? Era primero identificar si las unidades estaban bien. eh, un ejemplo, para ahorrarles tiempo, les quiero decir. Si ustedes Sí. ven muchas unidades, por ejemplo, ven muchas veces repetido en todas las mediciones que hay de las figuras la unidad de metro. Bueno, ¿a qué les conviene llevar todas las unidades? Si ven muchas veces que aparece metro, 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 ¿les conviene llevar todo a qué? ¿A centímetro? Metros. A metro, claro. Sí, ¿Por qué lo llevarían todo a centímetro? Tienen que hacer un montón de conversiones, más chance de pifiarle. O sea, sí. más allá del lado de pifiarle, es por simplemente la cantidad de cuentas que habría que hacer. Si tienen muchas que están marcado o medido en metro, ya está, usen el metro. Ahora, si tienen como esta situación, donde tienen decímetro, decámetro y metro, son todas distintas. Ahí pueden elegir la que quieran. Bueno, yo les propuse usar metro. Podrían haber calculado el área de esta figura en decámetro cuadrado, podrían haberlo calculado en decímetro cuadrado, y no había problema. El tema es que estábamos pensando en el contexto de la propiedad, de las dimensiones de la propiedad de Sami. Entonces, tenía sentido hablar en metro. ¿Sí? Ustedes aferrado a la pregunta, al contexto que les pidan, usarán la unidad que deseen. Ahora, un par de menciones y ya terminamos. ¿Sí? Eh, Así como teníamos unidades de
de área de superficie, lo que van a tener también es un pasito más allá después. Van a haber áreas que sean de volumen. Eh, ah, unidades que sean de volumen. ¿Sí? Dando un paso más, tendremos unidades de volumen. O sea, ahora no solo tenemos largo y alto, sino que también tenemos profundidad por ahí, ¿no? O tenemos alto. Tenemos alto, largo, ancho. ¿Sí? ¿Y se atreven a decir de a cuántos serán los saltos ahí? En las unidades de longitud era de a 10. ¿Cómo? ¿Un metro? De a mí, según la tabla. Bueno, la compañera miró la tabla. Ah, La compañera miró la tabla y sospechó, bueno, es 1000. ¿Pero por qué? Bueno, unidad de longitud eran saltitos de a 10. Unidad de área de superficie pasaron a ser de a 100. Bueno, entonces en unidades de volumen los saltos van a ser de a 1000. ¿Sí? ¿Y de dónde viene? Y de hacer lo mismo que teníamos antes acá. ¿Sí? Sería esto mismo, pero ahora ya no tenemos solo dos veces multiplicado, porque ahora hay unidades de volumen que sea de metro cúbico. O sea, tenemos un cubo que tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tiene 1 metro acá, 1 metro acá y 1 metro acá. ¿Sí? Entonces, si hacemos este por este por este, obtenemos 1 metro cúbico, porque es un cubo, puedo hacer eso. Y acá nos va a quedar por 1 metro. ¿Sí? Este también era 10 decímetros. Y ahora mi cuenta cambia, ¿no? Porque 10 por 10 por 10 me da 1000. No me da 100. Y ahora esto ya no es decímetro cuadrado, es decímetro cúbico. Para pegar los saltos de una unidad a otra, cuando estemos hablando de unidades de volumen, vamos a estar hablando de saltos de a 1000. Hay una equivalencia interesante que también nos dice que un decímetro cúbico alberga o puede contener 1 litro de agua. Había preguntas en el TP que les preguntaban a ustedes, preguntas que les preguntaban. Había ciertos ítems, ya sea el TP o en el material de estudio, que les preguntaban sobre cuánta agua necesitan para llenar una pileta o un sí, recipiente. Bueno, Sí. usan esta equivalencia, ¿sí? Primero se fijan el volumen que tienen, haciendo la cuenta que tengan que hacer, eh, que normalmente va a involucrar la base por la altura, por la otra profundidad o como la quieran llamar, eh, y haciéndolo en decímetro cúbico, claro está. Y después saben que por cada uno de esos decímetros cúbicos va a haber 1 litro de agua. Así que ya saben cuántos litros va a ocupar. ¿Sí? Si sí. yo les dijera que tengo 7500 decímetros cúbicos de volumen en un recipiente, ¿cuántos litros de agua entran? Tengo Sí. 7500 decímetros cúbicos. ¿Cuántos litros puedo meter ahí? ¿7? No. ¿Solo 7? Fíjate que por cada decímetro cúbico entra 1 litro. Y si tengo 7500, ¿cuántos van a entrar? 7,5 litros. 7 litros y medio. $7,5. 7 litros y medio nada más. Fíjense, yo acá lo que les estoy diciendo es que tengo eh, por cada decímetro cúbico, por cada cubito que tenga esas dimensiones. A los 7,500 lo tenemos que multiplicar por 3. Ustedes ya quieren multiplicar, es más sencillo que eso, ¿no? Ustedes ya quieren multiplicar todo. Yo lo que les digo es un decímetro acá, un decímetro acá, ¿Cómo va? un decímetro acá. En un bichito de estos me entra 1 litro de agua. ¿Sí? Y yo lo que les estoy diciendo es que tengo este cubo,
tiene un decímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esa es la equivalencia que Sí. está escrita acá. Bueno, en este cubo tengo un litro, pero ahora tengo 7500 de estos cubos. No. Tengo 7500 cubos. O sea, tengo más cubos. Ta, 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 ta. Tengo 7500 cubos. Tenemos como 700 y chirolas. Y siendo a la conclusión de Hilda, si lo multiplicamos, daría, no sé, Es que no hay que por 10, multiplicar. 75.000. Es que, es que no hay que multiplicar. Porque No, pero tenemos que en cada cubo me entra un litro. Hilda, por favor, decí lo que querías decir. que si era menos, teníamos que dividir. Pero acá estamos hablando de la misma unidad. Fíjense, hay una equivalencia 1 a 1 entre decímetro cúbico y litro. Da igual poner decímetro cúbico que litro. Es una equivalencia directa. A ustedes lo que les dicen es que en cada cubo de estos entra un litro. Y si yo tengo 7500 cubos, ¿cuántos litros voy a tener? ¿7 nada más? 7500. Ah, 7500, no había que hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Porque está la equivalencia 1 a 1 si quieren. No como el momento de Menem. No. 1 a 1 con Ojalá, decímetro y litro de agua. 1 a 1 en este sentido, ¿no? Un decímetro cúbico es lo mismo que un litro de agua. Bueno, y si tenemos 7500 de esos, ¿cuántos de agua tenemos? 7500. 7500. ¿Sí? Lo que ustedes van a tener que hacer probablemente es convertir el volumen que ustedes tengan, porque lo pueden llegar a tener en metro cúbico, lo van a tener que convertir a decímetro cúbico, para poder entonces cambiar el decímetro cúbico por litro de agua. Y listo. ¿Sí? Bueno, em, eso es todo. Hay después una última equivalencia, la digo y cerramos, que ya me sí. extendí bastante, pero bueno, es la última clase, espero me perdonen. Em, que tiene que ver con hectáreas, que eran las de superficie. Que no sé si ustedes la sabían. ¿Alguna sabe cuánto equivale una hectárea en metros cuadrados? Eh, 10.000. 10.000. Muy bien. No sé si lo adivinó o qué, pero suele ser el tamaño de una cancha de fútbol, más o menos. Una cancha de Ah, fútbol ocupa más eh, o menos una cuadra. ¿Sí? Sí. Eso no sabías. Sé por el campo que son 10.000. Bueno, es que yo me lo acuerdo por eso, porque suele ser el tamaño de una cancha de fútbol y una cancha de fútbol suelen ser grande, ocupan más o menos una cuadra. ¿Sí? Sí. Todas estas equivalencias igual las tienen en el material de estudio, yo se las quería traer por si les llegan a preguntar, ¿no? ¿Y de dónde salía esto? Bueno, de hacer 100 metros por 100 metros, que es lo que mide una cuadra, ¿no? Sí. Si hacemos 100 por 100 nos da 10.000 y si hacemos metro por metro nos queda metro cuadrado. Sí. Y con esto sí concluimos. Espero no haya sido muy abrumadora la clase de hoy porque fue mucho, pero con todo lo que estuvimos Pero charlando, ¿cómo, Hilda? estuvo interesante. Bueno, eso espero. Que haya Vamos a ir sido al video, profe, porque es mucha información para muchísimo. procesar en 1 hora y media. Y bueno, no lo pongan en por dos, porque si lo ponen en por dos de velocidad va a ser peor todavía. Véanlo No se entiende. tranquilas, frénenlo cuando tengan que frenarlo. Y cualquier cosa, cualquier duda, me pueden escribir. Yo todavía sigo estando. Sepan que hasta los días del examen me pueden, hasta antes de los días del examen me pueden escribir. ¿Sí? Sí, profe. El tema es que es como no es lo mismo porque no estamos así cara a cara. No, no es lo mismo, pero si tienen alguna duda puntual, incluso lo pueden escribir en el cuaderno y mandan una foto de eso. ¿Sí? Sí. Podrían hacerlo así o escribirlo con texto. ¿Sí? Pero bueno, em, espero no haya sido muy abrumador y si no hay ninguna otra duda, entonces concluimos. Concluimos, profe. Concluimos. Bueno, Vamos a YouTube ahora. van a YouTube. Sí. Sí, Descansen profe, es primero, mucho. descansen Es primero. mucho. Es mucho, sí.
Pero Sí, no, porque Lilian también me dijo que va a YouTube porque fue mucho, mucho, mucho. sí, sí, definitivamente lo es. Espero Hilda, Piensa bastante. claro, espero Hilda también le sirva los videos de YouTube, o cualquier otro que esté mirando ahora el video, espero le haya servido. Así que nada, gente, un placer haberlos tenido, les deseo suerte. Si, Gracias. si llegan a Nos tener vemos para las consulta, otras matemáticas. bueno, dale, Esa la probamos como que la probamos. dale. Nos veremos entonces el año que viene con el nuevo plan. Mate B. Profe, poniendo un punto extra, porfa. Estuvimos en todas las clases. Sí, Bueno, cuenta. no depende de Muchas mí eso gracias. tristemente, pero lo haría. Gracias, profe. Gracias, gracias. Estamos muy contentas con usted. Bueno, yo igualmente, estoy agradecido de tener alumnos como ustedes. Gracias, gracias. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. No hay de qué, Hilda. Que anden bien. Gracias.